Buenas tardes, mi nombre es Diego Herrera, pertenezco a la Facultad de Ingeniería Industrial y Telemática. El tema de tratar hoy es diagrama de equilibrio. Definamos primero qué es el diagrama de equilibrio. Son gráficas que representan las fases y estado en que pueden estar diferentes concentraciones de materiales que forman una aleación a distintas temperaturas. La mayoría de los diagramas de fases han sido construidos según las condiciones de equilibrio, siendo utilizadas por ingenieros para entender y predecir muchos aspectos del comportamiento de materiales, debido a que portan valiosa información sobre la fusión, el moldeo, la cristalización y otros fenómenos. En estos diagramas se reflejan los cambios de la aleación cuando hay variaciones de su composición, de su temperatura o presión. Los diagramas de equilibrio representan los estados estables o fases. Las fases no tienen por qué estar formadas por elementos químicos puros. En la siguiente ilustración podemos ver el diagrama de fase, el diagrama de equilibrio del cobre, del níquel y el cobre, donde se representa la temperatura, el peso en porcentaje, en los estados sólido, líquido y gas. A partir de los diagramas de equilibrio se puede obtener información como, lo he dividido en 4 puntos. Primero, conocer qué fases están presentes a diferentes composiciones y temperaturas bajo condiciones de enfriamiento lento, es decir, un equilibrio. Segundo, averiguar la solubilidad en el estado sólido y en el equilibrio de un elemento compuesto en otro. Tercero, determinar la temperatura en la cual una aleación enfriado bajo condiciones de equilibrio comienza a solidificar y la temperatura a la cual ocurre la solidificación. Y como cuarto punto, conocer la temperatura a la cual comienza a fundirse diferentes fases. Recordemos que los diagramas de equilibrio representan los estados estables, es decir, los estados que en esas condiciones poseen el mínimo de energía libre. Vamos a interpretar la siguiente gráfica. En el que observamos aquí, en este diagrama se representan las curvas de enfriamiento correspondientes a 5 aleaciones. Cobre y níquel distintas. Cobre puro, aleación del 20% de níquel, 50% de níquel y 80% de níquel y níquel puro. Como vemos, los puntos marcados con L corresponden a los valores de temperatura a los que la aleación comienza a solidificar. Y los puntos marcados con S, las temperaturas a partir de las que la aleación es totalmente sólida. Vemos L1, L2, L3, L4, L5. Y vemos como S1, S2, S3, S4, S5. Y vemos lo que hemos determinado. Cobre puro, 80% cobre, 20% níquel, 50% cobre, 50% níquel. En la otra ramificación, 20% cobre, 80% níquel. Y por último, níquel en estado puro. Y entre las ordenadas y excisas tenemos lo que es temperatura y tiempo. Dice, los diagramas de fases son representaciones gráficas de cuáles fases están presentes en un sistema material en función de la temperatura, la presión y la composición. Son representaciones gráficas de las condiciones termodinámicas de equilibrio.
El diagrama, también conocido como diagrama de fase o diagrama de equilibrio, es esencialmente una expresión gráfica de la regla de fase. La ecuación siguiente presenta la regla de fases en forma de matemática usual, donde F más L igual C más 2, donde C es el número de componentes del sistema, F, número de fases presentes en el equilibrio, y L es la varianza del sistema, es decir, los grados de libertad. Todas estas letras en mayúsculas. Los términos usados en la expresión anterior los defino a continuación. Sistema: cualquier porción del universo material que pueda aislarse completa y arbitrariamente del resto, para considerar los cambios que puedan ocurrir en su interior y bajo condiciones variantes. Fase: cualquier porción del sistema físicamente homogénea y separada por una superficie mecánicamente separable de otras porciones. Por ejemplo, un vaso de agua con cubos de hielo constituyen dos fases distintas de una misma sustancia, que en este caso es el agua. Los cubos de hielo son una fase sólida y el agua es una fase líquida. Componentes: el menor número de variables individuales independientes, vapor, líquido o sólido, por medio de los cuales la composición del sistema puede expresarse cuantitativamente. Normalmente, un componente es un elemento, compuesto, solución del sistema. Así, retomando el ejemplo anterior, el vaso de agua con cubos de hielo es un sistema en el que hay dos fases, pero una sola componente. Definamos ahora varianza del sistema o el denominado grados de libertad. Es el número de variables, presión, temperatura y composición, que se pueden cambiar independientemente, sin alterar el estado de la fase o de las fases en equilibrio del sistema elegido. Es la aplicación de la regla de la fase al tipo de sistema bajo consideración. Ahora, tipos de diagramas de equilibrio. Las aleaciones presentan diagramas de equilibrio con distintos aspectos, dependiendo de la solubilidad en estado líquido y sólido de sus componentes. Desde ese punto de vista vamos a conocer tres tipos de diagramas de equilibrio. Tipo 1. Componentes totalmente solubles en los estados líquido y sólido. Como una característica principal, si vemos en la gráfica que tiene forma de ojo. Y los extremos, como hemos visto, son los puntos de fusión de los componentes puros, es decir, el 100% de la concentración. En este caso, como vemos en la ilustración, a 1084 grados centígrados y a 1455 grados centígrados en los extremos. Se determina que los sistemas binarios se denominan isoformos cuando existe solubilidad completa de los dos componentes en estado líquido y sólido. Para que ocurra la solubilidad completa en estado sólido, ambos elementos aliantes deben tener la misma estructura cristalina, radios atómicos y electronegatividades casi iguales y valencias similares. Este es el caso del sistema cobre-níquel, como vemos en la gráfica. Tipo 2. Componentes totalmente solubles en el estado líquido e insolubles en estado sólido. En este diagrama aparece un vértice en la línea de líquidos. El punto de este vértice se llama eutéctico. Este punto tiene las siguientes propiedades. Antes de todo, he definido lo que es eutéctico para mayor comprensión del tema. Eutéctico se denomina a la mezcla de sustancias en proporciones tales que tienen un punto de fusión más bajo que el que poseen dichas sustancias por separado.
y que una mezcla con cualquier otra porción de las mismas. Esto ocurre en mezclas que poseen alta estabilidad en estado líquido, cuyos componentes son insolubles en estado sólido. Ahora, las propiedades. La aleación del eutéctico en el punto eutéctico, el vértice descrito, funde a la menor temperatura posible de todas las aleaciones del diagrama y desde el punto de vista de enfriamiento se comporta como un metal puro al 100%, aunque el eutéctico no lo sea, es decir, funde a temperatura constante, como vemos en la gráfica. Ahora el tipo 3, componentes totalmente solubles en estado líquido y parcialmente solubles en estado sólido. En esta vuelve a aparecer un vértice eutéctico en la línea de líquidos. Y la diferencia con el anterior está en los laterales del diagrama, que ahora están pegados a los verticales. Y en este espacio en los dos laterales. Zonas que podemos ver es la zona amarilla del diagrama, en la imagen, en donde se genera esa solubilidad en estado sólido. Por último, determino lo que es la importancia de los diagramas de fase. Los diagramas de fase son de gran importancia en la ingeniería de los materiales, pues apoyan, entre otros, estudios de solidificación, microestructura, metalurgia, física y diseño de nuevos materiales. También son en la práctica general de ingeniería, relacionado de algún modo con la manipulación y el procesamiento de materiales, donde permite relacionar los procesos de detección con la estructura y esta con propiedades de diseño. De este modo, concebir y optimizar dichos procesos para obtener el producto deseado. Recordemos que teóricamente los diagramas de fase pueden ser obtenidos mediante relaciones termodinámicas, pero en la práctica el modelado preciso es bastante complejo y en la mayoría de los casos se necesitan datos termodinámicos que muchas veces no están disponibles. Por esta razón, suelen usarse relaciones relativamente simples, como las bases de modelos que pueden ser sensiblemente mejorados, con la ayuda de técnicas computacionales y de disciplinas como la termodinámica estadística. Muchas gracias. Este tema es de gran interés y abre muchas ramas relacionadas a la ingeniería de materiales.